En este video vamos a tratar de explicar o de dar ciertas ideas acerca de la función exponencial. Previo a este video se tuvieron que haber abordado los contenidos de propiedades de exponentes y propiedades de radicales. Por ahí hay hay varios videos acerca de dichas propiedades. Lo que vamos a hacer antes de introducirnos a la función exponencial en sí es recordar los tipos de funciones con los que se habían trabajado previamente. Por ejemplo, acá vamos a colocar todas las funciones con las que hemos trabajado hasta el momento. Tenemos la primera, sería una función constante. También, si recordamos un poco, teníamos una función lineal. También estudiábamos la función cuadrática, que era la que tenía forma de parábola. También estudiábamos la función racional y la función radical. Todas esas funciones coincidían en un tipo de representación que era f de x, que también, recordando, decir f de x es lo mismo que tener la variable y. Eso es exactamente lo mismo. Ahora, a esos tipos de funciones les vamos a agregar lo que son las funciones trascendentales. En las funciones trascendentales tenemos tres tipos de funciones. Tenemos la función exponencial, también está la función logarítmica y las funciones trigonométricas. Esos tres tipos de funciones trascendentales son los que prácticamente se estudiarán en el transcurso de todos estos videos. Pero para empezar a hablar de esas funciones, tendríamos que recordar acerca de ese tipo de funciones. Si retomamos una función constante, era la que se representaba como f de x igual a un valor constante k. También teníamos la función lineal, que tenía su representación como f de x igual a un valor de m, que ahora todos sabemos que ese valor es una pendiente, si retomamos las ecuaciones de la línea recta, más un intercepto, en donde el mayor exponente de la variable es 1. También vamos a borrar por acá. Si recordamos la forma algebraica de una función cuadrática, tenía la forma de f de x igual a x cuadrado, a x cuadrado más bx más c, en donde el mayor exponente de la variable tenía que ser 2. También teníamos una función racional, en donde la variante que presentaban estas funciones racionales era que teníamos una variable x en el numerador y una variable x en el denominador. Esa era la única variante. Y finalmente, la función f de x igual la radical, que era cuando la variable x aparecía dentro de un radical. Esas eran las formas por las cuales se representaban esas variables. Como les dije, este estudio prácticamente depende de los contenidos del primer año de bachillerato. Ahora nos vamos a concentrar en estos tres tipos de funciones. Recordado esto, pasemos a lo que es la definición de la función exponencial. La función f de x igual a un valor a una base a elevado a la x,
donde a, que sería la base que tenemos acá, tiene que ser mayor que 0, es decir, positiva, y ese valor de a no puede ser igual que 1. Se llama función exponencial de base a, es decir, a esta función f de x igual a elevado a la x, le llamamos función exponencial de base a. Son ejemplos de función exponencial. Tenemos f de x igual a 2 a la x. Vean, prácticamente en lo que nos tenemos que fijar es que ahora la variable será el exponente. Ese será el cuidado que vamos a tener. En donde en el exponente ahora tendríamos la variable, razón por la cual previo a este video se estudiaron las propiedades de los exponentes junto con la de los radicales. Ahora bien, tenemos acá el 2 que sería la base elevado al exponente x, es decir, el exponente tomará los valores de x. Tenemos también, recordemos que no necesariamente va a ser f de x, puede ser cualquier letra. En este caso tenemos h de x igual a 1 medio a la x, 1 medio sería la base. Tenemos g de x igual a 0.13, que sería la base elevado a la x. También tenemos f de x igual a la base e. Recordémonos que esta e es un número neperiano y tiene un valor decimal no periódico infinito, y que por eso nosotros utilizamos la letra e para no poner todo el número decimal. Tenemos también, vean, no necesariamente va a ser de esta forma, sino que también a la potencia, a eso le llamamos potencia, le podemos agregar un valor. También a la potencia se le puede restar un valor, es decir, a toda esta operación se le resta 1, a la operación de 2 a la x se le suma 3. En este caso, vean, en el caso del exponente también puede haber alguna operación por ahí. Acá vamos a tener el cuidado que en el exponente tenemos esta operación 3x más 2, no es como estos dos casos. Acá la operación está en el exponente, es decir, se tiene que resolver el exponente para poder elevar la base. Y tenemos este caso, vean que lo mismo, acá la operación aparece en lo que es el exponente, ahí lo tenemos, y se tendría que resolver el exponente para resolver toda la base. Esas son las diferentes formas de las cuales puede tomar una función exponencial, pero lo más importante es que nos debemos percatar que la variable x debe estar en el numerador. Veamos siempre dentro de las funciones exponenciales quiénes son funciones crecientes, y en este caso vamos a ver una condición. Una función será creciente si la base de la variable es mayor que 1, es decir, vean, acá tenemos la función y en este caso a sería la base y la variable sería x. En este caso me quedaría que para que esa función sea creciente, ese valor de a tiene que ser mayor que 1. Si se cumple, entonces la función será creciente, es decir, solamente tenemos que analizar la base del exponente. Veamos algunos casos. Tenemos f de x igual a 3 elevado a la x. La base, en este caso, tendría que ser el 3. Entonces, este 3, sabemos que 3 es mayor que 1, por lo tanto, esta función sería creciente. Tenemos el otro caso, vean, acá ignoremos esta parte, porque para determinar si una función es creciente o decreciente nos ubicamos únicamente en la base que tenemos acá. En este caso la base sería 5 y sabemos que 5 es mayor que 1. Por lo tanto, esta función también sería creciente. Tenemos otro caso, f de x igual a 7 más 10 a la x. En este caso, lo mismo, yo voy a analizar el valor que se encuentra en la base de la variable, del exponente de la variable x, que en este caso sería 10. Y sabemos que 10 es mayor que 1, por lo tanto, esta función también debe ser creciente. Tenemos las funciones decrecientes también. En este caso, una función será decreciente si la base de la variable es mayor que 0 y menor que 1, es decir, se encuentra entre 0 y 1. Por lo tanto, para que sea decreciente, la base
debe ser un valor que esté entre 0 y 1. ¿A qué nos referimos? Si nosotros tenemos esta función f de x igual a a la x, por lo tanto el valor de la base a, que sería esta base que tenemos ahí, tendría que ser o tendría que estar entre 0 y 1. ¿Cuáles son los valores que están entre 0 y 1? Pues sería 0.5, 0.12, 0.05, 0.025, todos estos valores están entre 0 y 1. Inclusive 0.98 está entre 0 y 1. Se tomaría en cuenta para ello también. Veamos algunos casos. Tenemos la función f de x igual a 0.3 a la x. La base en este caso sería 0.13 y sabemos que es, 0.3 y sabemos que 0.3 está entre 0 y 1. Por lo tanto, si está entre 0 y 1, podríamos decir que esta función es decreciente. Tenemos otro caso. Tenemos 0.5 elevado a la x menos 6. La base es 0.5 y sabemos que en este caso 0.5 se encuentra entre 0 y 1. Por lo tanto, podríamos decir que esa función también es decreciente porque la base, que es 0.45, se encuentra entre 0 y 1. Tenemos otro caso por acá, tenemos acá en donde la base es 0.78 elevado a la x y 0.78 sabemos que también se encuentra entre 0 y 1, por lo tanto esa función también debe ser decreciente. Muchas veces tenemos casos como este. Acá, ¿cómo podemos afirmar que si la función es decreciente o es creciente? Y en los ejemplos anteriores vamos a retroceder. Como ustedes se han dado cuenta, todas las variables x son positivas. Entonces no hemos tenido ningún problema. Pero cuando ya tengamos casos en donde la variable x es negativa, entonces acá sí nos vamos a detener un poco más a analizar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? En este caso tendríamos lo siguiente. Vamos a aplicar propiedades de exponentes y este 10 a la menos x, bueno, menos x necesitamos que sea positivo, entonces lo vamos a convertir. Me quedaría primero, recordemos la propiedad, acá se las voy a colocar. Si tenemos un valor negativo, entonces ese valor se convierte a positivo pasándolo al denominador, tal y como lo tenemos acá. Entonces, tendríamos acá la potencia negativa se convierte a positivo de esta manera. Por lo tanto, fue lo que hicimos acá. 1 nos quedó en el numerador sobre 10, pero ya con la potencia x positiva. Ahora, acá podemos aplicar otra propiedad. Sabemos que 1 es como tener 1 a la x. Vean, aquí apareció lo que ya les había dicho. Ahí está. Sabemos que tener 1 es como tener 1 a la x. Por lo tanto, me conviene tenerlo de esa manera. ¿Por qué 1 a la x es lo mismo que 1? Si elevamos el 1, vean, lo voy a hacer acá en la calculadora. Voy a elevar el 1 a una cantidad muy grande. Esa cantidad, vean, voy a colocar ese exponente. Y siempre nos da 1. Por lo tanto, da lo mismo. Pero, ¿qué podemos hacer acá? Pues, la ventaja es que si tienen el mismo exponente, dejamos entre paréntesis el numerador que sería 1 y el denominador que sería 10 y lo elevamos todo al exponente x que es el mismo. Si no nos recordamos, acá tenemos la propiedad. Cuando teníamos un valor entre paréntesis, algo como eso, ese paréntesis se repartía al numerador y al denominador. Vean, acá hicimos el proceso de esta forma a esta otra forma, pero lo que teníamos nosotros era esto, entonces tendríamos que volver a esta parte, en donde tienen el mismo exponente, entonces adentro del paréntesis queda la fracción
elevado a un mismo exponente. ¿Y por qué nos conviene de esta manera? Porque ahora ya estamos seguros de quién es la base de la variable x. La base de la variable x no sería 10, sino que sería un décimo. Y sabemos que un décimo se encuentra entre 0 y 1. ¿Cómo sabemos que se encuentra entre 0 y 1? Pues lo pueden resolver acá. Un décimo, sabemos que sería 0.1. Entonces, en lugar de un décimo, también se le puede colocar un 0.1 y 0.1 pues también está entre 0 y 1. La cuestión es que siempre que tengamos exponentes negativos, en donde aparezca la variable x negativa, tendríamos que hacer este proceso para saber quién es la base. Porque si no, de lo contrario no podemos afirmar si la base es mayor que 1 es creciente o si la base está entre 0 y 1 es decreciente. Tenemos que cerciorarnos que el exponente esté positivo. Vean, acá lo teníamos negativo y después de hacer todos los procesos llegamos al exponente positivo. Y ya cuando el exponente está positivo, entonces sí, ya podemos afirmar estos criterios. Tenemos algunos casos especiales. ¿Cuáles serían los casos especiales? Cuando una función resulta ser creciente, pero la base se multiplica por un signo menos, cambia a ser decreciente. O viceversa. Si al inicio hemos determinado que es decreciente y se multiplica por un signo menos, pues cambiaría a creciente. Primero, tomemos en cuenta esa situación. Acá nosotros tendríamos la potencia a la x, vean, tendría que ser en este caso mayor que 1. Si es mayor que 1, ¿qué sucede? La función es creciente, pero ¿cuál es el problema? Como está multiplicada por ese signo menos, entonces la función se convierte en decreciente. Recordemos que el valor de la a no sería negativo. Acá lo que vamos a entender es que toda la potencia se está multiplicando por el signo menos, así lo vamos a entender. Es decir, la función a la x sería creciente, pero como se multiplica por el signo menos, cambiaría a decreciente. Y acá tenemos algunos casos. Tenemos por acá en donde 0.3, sabemos que 0.3 se encuentra entre 0 y 1. ¿Qué significa? La función sería decreciente, pero como se está multiplicando por el... Lo vamos a poner acá. Función decreciente. De acuerdo a este criterio. Pero como toda la potencia se multiplica por el signo menos, entonces la función cambiaría a ser creciente. Veamos, acá tenemos otro caso y, repito, cuando estemos determinando si una función es creciente o decreciente, obviamos este valor. Lo vamos a obviar. Acá lo que tenemos que analizar no es que lo vamos a eliminar, sino que en este caso no lo vamos a utilizar para determinar si es creciente o decreciente. Acá lo que tendríamos que hacer es, la base es 10 y vean que el exponente está positivo. Entonces si la base es 10, significa que esta función es creciente. Lo vamos a poner acá, creciente. Ahora bien, si ya sabemos que es creciente, por lo tanto, acá sería, por lo tanto, como se multiplica por el signo menos, se convierte en decreciente. Y acá tenemos este otro caso, tendríamos que la base es, en este caso, 0.7. Y como es 0.7, se encuentra entre 0 y 1, significa que la función es decreciente. Pero como se multiplica por el signo menos, es decir, toda la potencia se multiplica por el signo menos, entonces automáticamente se convierte en lo contrario, que sería una función creciente. Estos serían casos especiales que solo van a suceder cuando toda la potencia se multiplique por el signo menos. Y como les decía, si tenemos un valor en donde no está la variable como exponente, solo para determinar si es creciente o decreciente, lo podríamos obviar. Bueno, continuando, ya que vimos algunos criterios
de cuando una función es creciente y cuando es decreciente. Entonces ahora vamos a estudiar la gráfica de la función exponencial y vamos a ver un método muy práctico para poder hacer la gráfica. En este caso vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo 1. Vamos a graficar la función f de x igual a 2 a la x. Vamos a ver cómo lo podemos hacer en el plano cartesiano. Para ello, primero, y eso es muy importante, vamos a trazar una asíntota. Y en este caso será una asíntota horizontal. Recordemos que las asíntotas son líneas entrecortadas o discontinuas en donde no habrán pares ordenados, así las definíamos. Ahora bien, ¿cómo voy a saber en dónde estará la asíntota horizontal? Para eso vamos a analizar la forma de la función, que en este caso sería f de x igual a 2 a la x. Acá vamos a asumir que hay un más 0, que es el que se está sumando a esta potencia, y en este más 0 es en donde estaría la asíntota horizontal. Siempre la asíntota horizontal estará en un valor de y. En este caso y sería igual que 0. Por lo tanto, teniendo la asíntota horizontal, vamos a pasar a la tablita. En la tablita solo vamos a poner 4 filas y 3 columnas. En la primera columna vamos a colocar x, en la segunda la función que nos dan, f de x igual a 2 a la x, y en la tercera pues el par ordenado x, y. Recordemos que esa sería la coordenada en x y esa es la coordenada en y. Por lo tanto, el primer valor que va a tomar la x sería menos 1 y 0 y 1. Con esos tres valores que tomemos para para x, sería más que suficiente. Ahora, ¿cómo obtenemos los valores de y o de f de x? Pues sencillo, en donde está la x lo vamos a sustituir por cada uno de estos valores. Vamos a empezar con menos 1. En donde está la x lo voy a sustituir por menos 1. 2 a la menos 1, lo podemos hacer acá, 2 a la menos 1. Tenemos como resultado un medio o 0.5. Un medio o 0.5. Es decir, que el par ordenado sería menos 1, menos 1,0.5. Y así vamos a hacer con los demás. Donde está x voy a poner 0. Y ahí tendríamos 1. Entonces acá 2 a la 0 nos daría 1. Y finalmente, el par ordenado sería 0,1. Y finalmente, en donde está x voy a poner 1. Y acá sería sencillo, 2 a la 1 sigue siendo 2. El par ordenado, 1 en x y 2 en y. Ahora, esos tres pares ordenados los vamos a ubicar en el plano cartesiano. En este caso, vamos a ubicar menos 1,0.5, menos 1 en x, 0.5 en y, aproximadamente por acá. Vean, primero aquí estaría la asíntota. Primero se me olvidaba, primero voy a colocar esta asíntota que sería y igual que 0, es decir, en el eje y, en 0 voy a trazar una línea discontinua, como esta que tenemos acá. Ahora bien, trazamos el primer punto, menos 1,0.5, por acá aproximadamente está 0.5. El otro sería 0,1, 0 en x, 1 en y, por acá. Y el siguiente sería 1,2, 1 en x, aquí lo tenemos, y 2 en y, por acá arriba. Ahora, lo único que vamos a hacer es unir esos tres puntos, pero los vamos a unir en forma de curva. Vean cómo vamos a hacer la curva. La curva tiene que empezar desde el punto que esté más abajo y tiene que pasar por el punto del centro y terminar en el punto que esté ubicado más arriba. Por lo tanto, vean, vamos a hacer que la curva casi toque a la asíntota, pero no la puede tocar, y después de traspasar este punto, que es el que estaría más arriba, pues prácticamente la curva sería hacia el infinito. Ahora bien, en este caso, esta sería la gráfica de la función exponencial, y como podemos observar, basta con ubicar esos tres puntos en el plano cartesiano. Ahora bien,
¿Qué podemos decir de la gráfica? Pues primero podríamos decir que el dominio serían los reales, y acá voy a detallar o a dejar algo muy claro. Para toda función exponencial el dominio serían los reales, así de sencillo, porque acá podríamos haber tomado más valores, pero estos tres son valores muestra. Si se fijaron, con esos tres valores muestra obtuvimos esos 3 puntos. Ese era el objetivo. Entonces dejamos esos tres valores muestra para obtener esos 3 puntos. Ahora bien, el recorrido o rango será en este caso desde la asíntota hasta donde vaya la curva verticalmente. Eso es lo importante. Vamos a ver, la curva verticalmente inicia en donde está la asíntota, que sería 0, y continúa hacia arriba, que estaría el más infinito. Entonces iría desde 0 hasta más infinito, la trayección de la curva. Ahora bien, acá en el 0 aparece corchete abierto. ¿Por qué? Porque en el 0 exactamente tenemos esta asíntota. Entonces, esta asíntota me provoca este corchete abierto. Y eso va a ser algo muy importante. Siempre en el recorrido vamos a iniciar o vamos a terminar, ya verán los casos siguientes, en donde esté la asíntota, pero siempre para este valor vamos a poner los corchetes abiertos. ¿Y qué más podemos detallar acerca de esta gráfica? Pues podemos decir que es una función creciente porque la base del exponente, que sería 2, sería mayor que 1. Por lo tanto, podemos decir que la gráfica es creciente. Y vean la trayectoria que llevaría esa función creciente. Va desde la parte de abajo y continuaría hasta la parte de arriba. Por eso iría desde el menor hasta el dato mayor. También por eso podemos decir que es creciente, o si no, podemos decir que ya que la base, en este caso es 2 y la base es mayor que 1, sería creciente.